Pero cuando descienda la gloria, la unción de Dios, la chequina de Jehová del tercer cielo, si no estás atento y preparado, siempre vas a estar pidiéndole lo mismo a Dios. Y ahí es donde Dios va a hacer que eso caiga sobre ti y que empieces a ver cosas tan extraordinarias y tan grandes que tú te vas a decir: Dios mío, lo que Dios va a hacer con cada uno de nosotros. El mensaje de hoy se titula: Dios hará cosas nuevas en tiempos difíciles. Libro de Éxodo capítulo 2 habla del momento difícil en que estaba viviendo el pueblo de Dios. Un momento duro, un momento fuerte, aún antes del nacimiento de Moisés. El pueblo de Israel venía pasando por duras pruebas, duras dificultades. Ya no sabían qué hacer. Pero a veces a nosotros se nos olvida que hay momentos en que Dios nos pasa por duras pruebas, por momentos críticos, por momentos difíciles. Pero a través de todo esto, Dios está llevándonos a un propósito divino. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? A un propósito que tiene con cada uno de nosotros y con nuestras vidas y con nuestra familia. Pero Dios es necesario que nos pase por estos procesos para que podamos entenderlo y nos dejemos tratar por Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo ese capítulo 2, usted lo tiene allí, usted lo puede leer y nos habla de este hombre que tomó por mujer a una de las hijas de Leví. Y de esa unión vino un hombre, vino un niño llamado Moisés. Y ella concibe y da a luz un hijo. Y viendo lo que era hermoso, ustedes saben la historia, lo estuvo escondido por 3 meses. Nos está hablando de Moisés. El pueblo de Israel había visto todo lo que Dios había hecho, milagros, maravillas, palparon la gloria de Dios. Nosotros, muchos de nosotros hemos visto, hemos oído y hemos visto lo que Dios ha hecho durante toda nuestra travesía en esta tierra. Hemos palpado, hemos saboreado la gloria de Dios. Yo he saboreado la gloria de Dios, no solo en mi vida, sino cuando le sirvo a la humanidad, cuando le sirvo a otro y veo los milagros, veo las maravillas. Yo digo, saboreé la gloria de Dios. Y ellos venían de esos momentos. Vieron cómo Dios los sacó de Egipto. Vieron cómo los libró de servidumbre. Vieron cómo Dios en medio del desierto, cuando los está persiguiendo Faraón, se abre el mar y quedan atrapados todo el ejército de Faraón. ¿Quién no vio eso? Todos ellos lo vieron. Pero la palabra del Señor también nos habla de que cuando este hombre nace, antes de que naciera, ya el rey había dado un decreto. Él no quería que se multiplicara la gente. Y Faraón, tipo de Satanás, hizo todo lo imposible para acabarlos, para destruirlos, para detener el crecimiento del pueblo de Dios. Y da una orden y le dice a 2 parteras que estaban allí, que eran las que atendían a las hebreas, les dijo: por favor, cuando nazcan los niños, por favor, no permitan que ellos nazcan. Y Dios toma a estas mujeres. Una se llamaba Cifra, que significa belleza, y la otra se llamaba Fua, que significaba esplendor. Le da una orden a estas mujeres. Cuando él ve el crecimiento del pueblo, les dice: me van a hacer un favor. Como ustedes son las parteras, esos peladitos no pueden nacer. Me los van matando de una. Es mi orden. ¿Quién no le iba a obedecer al rey? ¿Quién no le iba a obedecer al presidente? Amén. Eso hizo Faraón. Me los van a matar. Y ellas dijeron: ¿cómo así? Pero no sabía Faraón que estas mujeres eran unas mujeres que tenían temor a Dios. ¿Qué quiero decir en esta mañana? El temor a Dios en tiempo difícil, en tiempo de crisis, nos va a nosotros a librar de las manos del enemigo, de la mano de Faraón. Ese temor a Dios nos va a ayudar y nos va a sacar a nosotros libres y en victoria. Y aunque se diga lo que se diga, en este tiempo Dios levantará bandera por nosotros. Pero estas mujeres eran temerosas de Dios. Y cuando ellas dijeron: no podemos hacer eso. Y cuando llama y pide el reporte a ver qué hicieron, qué pasó con ustedes, están haciendo la orden que yo di, ellas le dijeron: qué pena con usted. Pero ¿sabe qué, rey? Nosotras no le obedecimos a usted y no le vamos a obedecer. ¿Usted se imagina la cara que puso Faraón?
Imagínense lo que quiso hacer. Sin embargo, las dos mujeres se le pusieron enfrente de las dos parteras y le dijeron: no lo hicimos. Éxodo capítulo 1. Y dice la palabra del Señor que Faraón amargaba la vida con su dura cerviz. 1:14. Al hacer barro y ladrillo en toda labor del campo y todo su servicio, al cual los obligaron con rigor. El 17, vamos bajando. Pero las parteras temieron a Dios. No hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que perseveraron la vida a los niños. Santo, el 18. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Qué hacéis preservando la vida a los niños? Y las parteras, el 19, respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes que la partera venga a ella. Y las mujeres de hoy en día, denle gloria a Dios, porque nosotros hacemos parte de ese pueblo, de esas mujeres. Usted no puede ser más débil que una de las que están allá afuera sin conocer a Dios. Usted tiene que hacerse más fuerte que ellas. Amén, y a su nombre, en el mundo espiritual y en la vida secular. Y dice el 20, y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. O sea, que el temor a Dios va a hacer que Dios, que haga, hermana Yure, prospere nuestra familia. Va a hacer que prospere nuestras vidas. El temor a Dios. Por eso es que en este tiempo de crisis, en este tiempo de angustia, la iglesia no puede perder el temor a Dios. Amén. Porque ese temor a Dios es el que te va a ayudar a obtener la victoria, a que te mantengas firme, aunque digan lo que quieran decir. ¿Quién se le enfrenta a un hombre de estos endemoniados? Esas mujeres eran muy guapas. Esas mujeres ellas sabían en quién habían creído. Ellas sabían el Dios al cual le servían. Otras, sin temor a Dios, enseguida hubieran cogido todos los niños y los hubieran ido dejando morir, porque en las manos de ellas estaban. Pero ellas dijeron: no, Señor. Entonces, la iglesia tiene que tener temor de Dios en este tiempo. ¿Quieres que tu vida prospere? ¿Quieres que prospere tu familia? Teme a Dios. La palabra dice: teme a Dios y apártate del mal. La única manera para que un ser humano deje de hacer lo malo es que tenga temor a Dios. El hijo va a hacer cosas malas y te va a escuchar porque tenga temor a Dios. La esposa, el esposo, te vas porque tenga temor. Pero si no hay temor, le puedes decir que lo vas a desheredar, que le vas a quitar la herencia, que le vas a quitar la universidad, que le vas a quitar el carro, que le vas a quitar la esposa, te quito la casa, te quito el apartamento, lo que quieras. Pero si no hay temor a Dios, la va a hacer. Porque ese es el principio de la sabiduría, el temor a Dios. Y es lo único que nos aparta de las cosas malas a nosotros. Si usted no tiene temor a Dios, déjeme decirle que usted, el enemigo, lo va a agarrar cada rato y va a hacer con usted todo lo que quiera. Y usted lo va a aceptar, porque no hay temor a Dios. Amén. Y hoy en día, ni las esposas le tienen miedo a los esposos, ni los esposos a la esposa, ni los hijos, los papás, ni los abuelos. Nadie le tiene miedo a nadie. Dios sabía que en estos tiempos esto iba a pasar. Amén. Así de sencillo. Entonces nos damos cuenta cómo es importante el temor a Dios en este tiempo de crisis en nuestra vida. Ahora, ¿puede Dios hacer milagros en tiempo de crisis? ¿Puede Dios hacer milagros en tiempo de crisis? Diga: sí, Señor, sí lo puede hacer. Dios lo hizo con este pueblo. Dice que entre más Faraón los atormentaba, entre más duro el trabajo les ponía, dice que más se multiplicaban y más crecían. Pero en medio de esos tiempos difíciles, en medio de esos tiempos de crisis, Dios hará cosas nuevas con una iglesia que le tema, con una iglesia que le haya creído, que se haya levantado, una iglesia que haya doblado rodillas al Dios de los cielos. Cuando Faraón se da cuenta de esto, él dice: bueno, no pudimos con ellos, vamos a hacer esto, y empieza a hacer otras cosas y otras cosas. Pero nada le daba resultado, hermana Yure. Nada le dio resultado, porque entre más él les buscaba el lado flaco a ellos, más ellos se multiplicaban, crecían y se hacían más fuertes.
¿Cuántos dicen gloria a Dios? En esta temporada es donde la iglesia se tiene que levantar. En esta temporada es donde tenemos que hacernos más fuertes. No en nuestra fuerza, sino en la fuerza que nos da el Dios de los cielos. En la fuerza de unas rodillas dobladas durante la noche, el día y en todo momento. Nos hacemos más fuertes. ¿Por qué? No tengamos miedo. No vamos a tener miedo. Porque en este tiempo es donde Dios se va a glorificar. Pastora, ¿y cómo así? Pues déjeme decirle que así fue en este tiempo. En tiempo de Nehemías, la iglesia estaba siendo perseguida. El rey acabó con la iglesia, destruyó los templos. ¿Qué no hizo? Pero en tiempo de crisis, cuando el tiempo de Nehemías, Dios también se levanta con poder, con gloria. ¿Qué necesita Dios? Un pequeño rebaño, un pequeño grupo, un pequeño remanente que le crea a Dios y le diga: así es, Señor, aquí estamos firmes contigo. Aquí estamos disponibles, Señor. Haz lo que tengas que hacer. ¿Qué quieres hacer? Si nos dices que avancemos, avanzamos. Si nos dice que retrocedamos, retrocedemos. Pero se necesita ese pueblo. ¿Qué dijo Dios? Son los protagonistas del avivamiento. Hay escuderos. Dios habló de escuderos, líderes escuderos. El Dios que me respalda a mí es el mismo que los respalda a ustedes. El Dios que les ha dado promesas a ustedes es el mismo que me las ha dado a mí. El Dios que me cuida a mí es el mismo que los cuida a ustedes. Es tiempo de llenarse. Y entonces nos damos cuenta de que vivimos tiempos de crisis. En aquel entonces ya saben todo lo que pasó, todo lo que sucedió. Sin embargo, en medio de esos tiempos caóticos, ahí estaba Dios. Ahí se estaba glorificando Dios. Ahí estaba haciendo Dios cosas grandes, cosas maravillosas. Ahí Dios estaba prosperando las familias. Es que las familias se van a acabar. Pues no se van a acabar. Vamos a luchar para que se mantengan familias firmes, estables, en armonía, en paz y en bendición de Dios. No acepte las palabras negativas de la familia. Ese familiar está en la promesa de Dios. No, pero que ahorita mira los tiempos que estamos viviendo. No importa, aunque brame el mar y tiemble la tierra, aunque todo parezca oscuro a mi alrededor, yo seguiré creyendo que Él es Dios, que Él es fiel y que en este tiempo nos guardará, nos ayudará, nos librará. Algo hará Dios. Gedeón, otro hombre en tiempo de crisis. Los madianitas, todo lo que hacían, se los robaban, se lo dañaban. Lo peor, cultivaban la tierra, y iban los enemigos, los madianitas, y iban y cogían, y les cogían todo y se lo llevaban, se lo dañaban, los animales, las vacas, todo. Y les dejaban sin nada que comer. Después de trabajar tanto tiempo, ellos esperaban recoger, y cuando iban a recoger ya los enemigos le habían quitado todo. Arrasaban con todo. Tiempo de crisis, tiempo de angustia, tiempo de dolor del pueblo de Israel, que lo representamos nosotros hoy en día, somos ese pueblo. Amén. Tiempos dolorosos, donde los líderes, como Gedeón, como nosotros pastores, lloramos. Cuando esto pasa, dice la palabra en el 1:22, entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo: echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservad la vida. O sea, que iban a escasear los varones y iban a crecer, a multiplicarse, ¿qué? Solo las mujeres. Y dio la orden, y ahí cayó Moisés, que lo pusieron allá en el río, y vino la hija Faraón y se lo llevó y lo crió. Si nosotros nos vamos a un Caleb y a un Josué, ¿qué encontramos en Caleb y Josué? Números 13, 30 y 31. Números 13, 30 y 31. ¿Qué encontramos? A un Caleb y a un Josué que estaban viviendo también tiempos duros, tiempos de crisis. Tanto que subieron a ver la tierra y vinieron los otros restantes y dijeron que allá lo que hay es un poco de gigantes, no nos les podemos meter, porque a la hora que nos metamos allá, a la hora que nosotros vayamos nos van a matar a todos. Hicieron callar al pueblo delante de Moisés y subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. ¿Será que el enemigo, será que Faraón podrá más que el Dios de los cielos que usted tiene? Eso fue lo que dijeron estos dos hombres de Dios. Eran escuderos de Moisés. Eran los que Dios había puesto ahí al lado de él. Vayan. Hay momentos en que mi siervo no va a ir, pero van a ir ustedes. Y ahí vemos a este hombre. Y dijo: no, Señor, no nos vamos a rendir. Vamos a continuar. Vamos a seguir adelante. Y reunieron a todo el pueblo. Y hablaron con todo el pueblo y dijeron: no, Señor,
nosotros vamos a poder porque tenemos un Dios muy grande. En este tiempo, estaban en tiempos de crisis, estaban en tiempos fuertes, porque en los tiempos difíciles, en los tiempos de crisis, en los tiempos más fuertes, es donde Dios más se va a glorificar. Es donde Dios más va a derramar su gloria. Es donde Dios más va a demostrar su grandeza, su señorío, su poder, su deidad. En tiempos de crisis es donde Dios nos va a demostrar a nosotros que no nos detengamos, que caminemos, porque el Dios que estuvo con nosotros en medio de la bonanza también estará en el tiempo de la angustia y de la crisis. Aquí estaban simplemente dos mujeres que temían a Dios, y por esas dos mujeres mire todo lo que hizo Dios. Amén. ¿Usted sabe lo que es preservarle la vida a todos los niños que nacieran? Eso. Amén. Sin embargo, por esas dos mujeres temer a Dios, Dios hizo todo lo que hizo. ¿A favor de quién? Del pueblo de Israel. Por uno o dos, basta con uno o dos. Yo sé que los demás vienen y se van a agarrar de los demás, se van a ir añadiendo, se van a ir agarrando, y por ese grupo que se va a ir añadiendo, se va agranando, Dios se va a glorificar y Dios nos va a sorprender. Entre más nos amenaza el enemigo, más nosotros nos vamos a agarrar de la palabra de Dios y nos vamos a agarrar de la mano de Dios, y vamos a avanzar y vamos a crecer y nos vamos a multiplicar y vamos a salir de esto. Porque vamos a salir de esto. Porque después de la tormenta vendrá una gran bonanza de parte de Dios para la iglesia.